evangélica, sea testigo, sea pentecostés, sea quien fuere, bíblicamente está en su libro. Así que, hermanos, cotéjenlo, vamos a ver si es cierto. ¿Qué cosa es la palabra? 4:13, el libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13, dice las Escrituras: Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Amén. Bien, hermanos, están ustedes viendo, escuchando. Dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras y escribiólas en 2 tablas de piedra. Hermanos, ciertamente dice, y él os anunció su pacto. Ahora, ¿qué cosa es pacto? Uno no va a pensar que pacto es como la persona dice, no, pacto tiene una significación. Vamos a ver, pero vamos a ver qué dice la palabra. La palabra dice, él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras. Significa que son los 10 mandamientos de la ley de Dios, como dice San Juan 14:15. Si tú me amas, guarda mis mandamientos, dice. Primera de Juan, vamos a ver, dice mucho, decimos que la palabra dice ya se terminó, los mandamientos ya caducó, los mandamientos ya fue fenecido, los mandamientos ya se terminó. Ahora con la venida de Cristo es la venida de Cristo con la gracia y la fe. Pero vamos a ver qué significa la fe y la gracia. Todo esto está escrito. Si vamos a hablar solamente de la gracia y vamos a dejar los mandamientos, el error más grande de la vida del hombre. A ver, Primera de Juan capítulo 2, versículo 7. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Amén. Hermano, dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este es el mandamiento que habéis tenido desde el principio. Quiere decir que el mandamiento del principio quiere decir que cuando Moisés recibe las tablas de la alianza, las 10 palabras, ese es el mismo mandamiento que nuevamente está en esta tercera generación. ¿Cuál es? Los 10 mandamientos, la ley real. Pero en muchas ocasiones hemos hablado y hablamos diciendo que la Biblia dice que ya con la ley ya ha sido abolido, ha sido borrado, ha sido destruido. Ya no se habla sobre el mandamiento, solamente por la gracia y la fe. Pero vamos a ver qué cosa es la fe y qué cosa es la gracia. Todo eso está escrito, hermanos. No con esto quiero ofender a muchos hermanos. Quizás aquí hay hermanos de otra cosa, no los ofendo ni los no voy a hablar mal de nadie, porque mi derecho es solamente hablar lo que está escrito, nada más. Vamos a ver, dice la Escritura, mandamiento nuevo. Dice, no es solamente el mandamiento. Como Dios dijo cuando vino los mandamientos a Moisés, Moisés recibió de quién los mandamientos. Está escrito, ¿de quién recibió los mandamientos Moisés? A ver, la Biblia nos va a aclarar. De repente yo voy a hablar una cosa, usted va a decir otra cosa, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Si alguno quiere, anótelo. De repente yo puedo fallar, pero vamos a ver. Libro de San Juan, capítulo 5, 45, 46. A ver qué dice. A ver, la Biblia nos dirá. Libro de San Juan, capítulo 5, versículo 46 a 47. 46. Porque si vosotros creéis a Moisés, creeréis a mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no os creéis, ¿cómo creeréis en mis palabras? Bien,
Miren lo que dice la Escritura, escuchen lo que dice. ¿Ya? La Escritura dice bien claro. Porque de mí escribió él, dice, si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis en mis palabras? Hermanos, Jesucristo nunca puede borrar la palabra de su Padre, porque la palabra de su Padre, el Padre le envió unos mandamientos, que él habla del mandamiento, como dice Juan 14:15, entonces Dios no puede borrar sus mandamientos. Eso es absolutamente, no está bien lo que podemos hablar. Hay que hablar con base bíblicamente. Si vosotros creeréis en Moisés, creeréis en mí, dice Jesús. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis en mis palabras? Entonces, eso hay que pensar. La Escritura habla de que nosotros tenemos que acatar lo que Moisés habló en ese tiempo. Pero muchos hemos dejado a un lado el Antiguo Testamento y solamente nos basamos en el Nuevo Testamento. Pero Jesús, ¿qué dice? Nuevamente, vamos a ver. La Biblia nos está hablando. Vamos a ver. Libro de Lucas 24:44. ¿Qué dice? Miren, escuchen atentamente. Lucas 24:44. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Amén. Miren, escuchen. Estas son las palabras que os hablé, dice. Estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que de mí, habla Jesús, están escritos en el libro de Moisés, 5 libros, en los salmos y en los profetas. Nunca Dios puede caducar sus leyes, ni el Hijo ni el Padre, porque el Padre es el que ordena y el Hijo obedece. Entonces, hermano, mire, escuche lo que dice. Él dijo que se debe cumplir lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés. ¿Cuáles son las leyes de Moisés? 5 libros del Pentateuco, 5 libros. Escribe Moisés. Y Moisés y los salmos. ¿Salmo quién es? El rey David. Habla sobre la ley de Dios. El apóstol Pablo habla de la ley de Dios. En fin, todos los profetas hablan de la ley de Dios. Que se cumpla, dice, lo que está escrito. Entonces, hermanos, obedezcamos. Ahora, si Él hubiera venido a borrar lo que dicen mucha gente, entonces ya no habría ley, pues hermanos. Ya sin ley nomás vamos a ir a la vida eterna. No vamos a ir a la vida eterna sin la ley. Porque el hombre vive así, tal como está viviendo hasta ahorita. En el pecado, en el error, en todos los errores que tenemos nosotros. Nadie puede decir que yo soy limpio. Todos estamos en una mancha que el hombre lo tiene, luego se va a borrar. Pero ¿cómo vamos a ver la Biblia que nos dice? ¿Qué vino? O sea, el Señor Jesús, ¿a qué vino? A abolir la ley. ¿Sí o no? No, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver si Él vino a abolir la ley. Vamos a ver. Libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. A ver qué nos dice. La Biblia nos va a hablar. Nos está hablando la Biblia. Yo no hablo. La Biblia no solamente yo hago ver lo que dice Dios. Nada más. Libro de Mateo, capítulo 5, versículos 17, 18 y 19. 17. No penséis que he venido para